Hola, buenas tardes de nuevo. Tras la primera y la segunda sesión, vamos a comenzar ahora esta otra. En la primera hemos tenido testimonios clínicos, es decir, hemos hablado de la práctica a nivel de paciente, ¿no? La, la microgestión. En la segunda hemos tenido la oportunidad de conocer cuáles son los planteamientos generales de las sociedades científicas y también de los pacientes desde el punto de vista de José Antonio Americó, un médico que, que creó esta asociación y que tiene una gran experiencia, y ha sido muy interesante escucharle y contrastar lo que él decía con lo que decían las sociedades de científicas, que al final convergen las mismas opiniones tanto en el diagnóstico como en las soluciones. Y ahora vamos a hablar ya de más a un nivel de macrogestión, y para ello pues tenemos a Carlos Catalán. Carlos Catalán es el director médico corporativo de Rivera Salud. Hemos tenido en la anterior sesión la ocasión de oír a María José Miralles, que hablaba de cómo funcionaba el área de salud y todo el tema de continuidad asistencial, y aquí vamos a ver un poco más el planteamiento general más estratégico de cómo funciona aquello. Yo creo que es interesante conocerlo. También vamos a tener a Sonia Martínez, gerente de atención primaria del Servicio Madrileño de Salud. Hemos oído a un jefe de servicio, a un gerente de atención primaria de una provincia. Ahora, en este caso fue de Castilla y León. Ahora vamos a ver la opinión de un servicio, ¿no? También Elvira Callejo, que es la responsable, la directora técnica de planificación, atención primaria y derechos de usuarios de Castilla y León. Y finalmente, pues vamos a tener la ocasión de oír a José Flores Arias, que es director gerente del Servicio Gallego de Salud, más macro. Esto sí que, ahí sí que hay un planteamiento de compromiso, y yo creo que Galicia es un buen exponente para conocer cómo funciona eso y qué es lo que piensan. Yo creo que es una buena referencia. Y finalmente, pues tendremos a Teresa García, que es la responsable de Governance Affairs de Abbott Laboratories. Abbott es una empresa de diagnóstico muy metida en el tema de primaria, y además que se correlaciona mucho con lo que se ha estado diciendo hasta ahora de dotar a los servicios de atención primaria de mayor poder, de mayor capacidad diagnóstica, ¿no? Y para eso creo que hay soluciones, no solamente esta de Abbott. Hemos estado hablando también del tema de que dispongan de ecógrafos portátiles, sustituir el fonendo por el ecógrafo, que decía mi compañero en la fundación, Mario Mingo. Bueno, no suelto más rollo y voy a dar ya la palabra inmediatamente a Carlos Catalán. Tenéis 5 minutos cada uno para una primera exposición. Carlos, tienes que habilitar el micrófono. Perfecto. Perfecto. Pues no, cuando hablamos de la atención primaria solemos, de forma repetida, centrarnos en dos temas. En los problemas que tiene la atención primaria, por una parte, o bien en la necesaria reforma que permita su supervivencia. La actual atención primaria proviene de la reforma que tuvo lugar hace 40 años, que fue no fruto del alineamiento de los astros en aquel momento, que era entre políticos, ciudadanos, profesionales. De aquella época, pues los profesionales ya se han jubilado o están en camino de hacerlo. Algunos representantes políticos ya han desaparecido, desgraciadamente, y a otras figuras las mantenemos como, bueno, figuras de cera, ¿no? Tienen un papel poco relevante. Sin embargo, como bien decía la introducción a esta jornada, todos estamos de acuerdo, o el punto de partida es que la atención primaria tiene que seguir siendo el gestor de la salud integral con una base poblacional. Yo creo que esto lo compartimos todo. No hablaremos ni del primero ni del segundo punto, y vamos a hablar de mientras tanto qué hemos hecho. Mientras tanto, pues nos ha caído en este último año lo del pulpo con la pandemia por el COVID, y esto nos ha sometido a toda la sociedad, también al sistema sanitario, a nuestro sistema, a una prueba de esfuerzo, ¿no? Como los enfermos del corazón que se suben a la ergometría y les hacen sudar, pues nos ha puesto manifiesto todas las debilidades
que ya conocíamos y algunas que no conocíamos. Este último año nos hemos dedicado a que la atención primaria asumiera una carga de trabajo, además de la que ya tenía, pues bueno, en base a los rastreos, las PCRs, las bajas laborales relacionadas con el COVID. Bueno, toda esta urgencia nos ha impedido dedicarnos a lo importante, ¿no? Estas nuevas necesidades han desplazado a las que hasta ahora habíamos considerado como prioritarias, entre ellas todo el tema de atención a la cronicidad, a la que también, por cierto, denominábamos como pandemia del siglo XXI. O sea, que el COVID sería la segunda, la tercera o la cuarta pandemia en términos de salud. Así que como consecuencia de habernos dedicado más a un tema que a otro, pues las consecuencias de esto ha sido lo que ahora estamos empezando a ver, que son cánceres que se diagnostican en estadios más avanzados, peor control de los factores de riesgo cardiovascular, cifras de control de la diabetes que hace 10 años que no veíamos y que eso seguro que va a acarrear una serie de problemas que todavía no vemos, ¿no? Que forman parte de la parte oculta del iceberg. Bueno, pues este es un poco el análisis, pero ¿cuál es la respuesta que estamos dando a esta situación, a esta nueva normalidad en la que tenemos que convivir con las sucesivas oleadas de COVID, con el trabajo que no tenemos que dejar de hacer? Hablando ya de nosotros, de Ribera Salud es responsable desde hace más de 15 años de la gestión de departamentos de salud con gestión integrada. Es decir, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, creemos que hay que trabajar sobre 4 puntos. Uno, que ya has comentado, Ignacio, en tu introducción, que hace referencia a la integración y asistencial y a la continuidad asistencial, que tienen que constituir los medios o las herramientas que nos permitan alcanzar los mejores resultados de salud y no solo en términos de salud, sino también en eficiencia y en satisfacción tanto de pacientes como de profesionales. El segundo punto, y alguna jornada también habéis dedicado a este tema, es la transformación digital. Tenemos que herramientas del siglo XXI a problemas que se nos están dando en el siglo XXI. Y entre ellas la posibilidad que nos ha abierto y que nos ha empujado casi esta pandemia a la atención no presencial, pero una atención no presencial con calidad existencial. Y nombraré algunas herramientas, entre ellas pues, hasta los call center, que permitan a los pacientes contactar con sus médicos. Hemos visto durante muchos meses la dificultad que tenían muchos ciudadanos de poder tener acceso a la atención primaria por colapso de las centralitas, ¿no? Pues no solo esto, también el acceso por portales de salud a través de Internet, en la que podamos tener una relación directa los profesionales con nuestros pacientes de una forma directa. Y otros sistemas de información que nos ayuden a estratificar y a conocer cuáles son las necesidades de salud o las prioridades de identificar esos pacientes que tienen más necesidades de salud para poder actuar sobre ellos de una manera proactiva, poder elaborar luego planes individualizados que podamos seguir también de forma individualizada, ¿no? El tercer punto serían los recursos humanos. Perdón, te queda un minuto. Acabo ya. Los recursos humanos, entre ellos el personal de enfermería, que debe adoptar un papel mucho más activo y, de hecho, ya lo está haciendo en nuestros departamentos. Y, por último, actuar sobre las agendas. Si no hacemos cambios en la organización del trabajo diario de los profesionales, en la que haya espacio para la atención no presencial, la presencial y la programada, difícilmente podremos acometer o cuidar a nuestros pacientes como lo merecen. Gracias. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a pasar la palabra, sin más dilación, a Sonia Martínez Machuca. Por favor, Sonia. Bueno, buenas tardes. Nosotros en Madrid, pues bueno, como estaba comentando Carlos, hemos vivido una situación en la que realmente todo el sistema se ha tensionado. La moraleja de todo esto que hemos vivido es, por un lado, como estábamos diciendo, que se ha puesto todavía más en evidencia que hay cosas que tenemos que hacer de otra manera y hemos visto modelos de atención que veníamos intentando promover, como era la atención telefónica, la teleconsulta, que de otra manera nos hubiesen llevado muchos años, porque los profesionales de atención primaria
eran muy reticentes a este tipo de modelos. La pandemia ha puesto en evidencia que esto de un día para otro no solo es que se haya introducido, sino que ha sustituido prácticamente a toda la actividad clínica habitual. Y luego, por otro lado, lo que hemos vivido es la clara funcionamiento del sistema como un gran proceso asistencial. O sea, la atención al paciente COVID ha demostrado que el paciente, desde el diagnóstico, el paciente con un síntoma leve, el paciente que traslada al hospital, todo el sistema, todo el Servicio Madrileño de la Salud ha trabajado en un proceso de atención a este tipo de pacientes. De forma que en Madrid podemos trazar perfectamente el mapa COVID, que en los hospitales se han implementado el corredor de UCI, por ejemplo, una experiencia súper exitosa. Y a nivel de atención primaria hemos implementado para intentar, como decía Carlos también, mantener la actividad de los procesos no COVID, hemos implantado unos sistemas de atención al paciente COVID. O sea, hemos montado desde unos puntos centralizados de atención al paciente COVID para ayudar a nuestros centros a la realización de pruebas diagnósticas fuera de los centros de salud. Posteriormente hemos montado unas unidades de atención COVID que realmente recogemos a lo largo de la geografía. Hemos construido unidades que se encargan fundamentalmente de hacer seguimiento y atención a todos los contactos, desde el rastreo hacia la IT, hacia todo el proceso necesario para un contacto. Y la última en implantarse ha sido la cita coronavirus para que directamente los pacientes puedan acceder a una consulta telefónica dentro de su centro de salud para sacar el proceso COVID. ¿Por qué hemos querido sacar el proceso COVID? Pues porque necesariamente tenemos que recuperar la actividad no COVID en los centros de salud. Nosotros hemos recogido toda la actividad de la atención primaria durante el 2020 y, curiosamente, hemos visto cómo, en la medida que la pandemia fue mejorando, hemos ido recuperando esos diagnósticos que creíamos que habíamos perdido. Ha sido una grata sorpresa comprobar que los centros de salud han recuperado, una vez que bajó el pico de la primera ola en Madrid, hemos conseguido recuperar casi todos los diagnósticos, salvo el diagnóstico de POC, que obviamente eso nos va a costar más por la cuestión de las espirometrías, en las que realmente es cierto que la seguridad de los profesionales pues pone un poquito más en controversia la realización de estas pruebas, y el programa de Prevecolon, que sí que efectivamente, como bien decía Carlos, el parar este programa de screening y de cribado pues ha hecho que realmente tengamos una pérdida importante de diagnósticos. Curiosamente, el resto estamos ya en unas cifras muy similares a antes de la pandemia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es poner en marcha el plan estratégico 2024 que teníamos para atención primaria en Madrid, con una apuesta clara de la Consejería para relanzar y potenciar la atención primaria. Entonces, la pandemia nos paró todo esto y nosotros por lo que optamos, y es un proyecto que vamos a arrancar ahora, es por un modelo de reorganización asistencial, también lo ha comentado Carlos, que se va a pivotar en dos estrategias fundamentales. Por un lado, en una atención centrada en el paciente, de verdad pensar y poner al paciente en el centro. Nuestros centros de salud van a hacer el año que viene cada uno un mapa asistencial donde van a reorganizar todos los procesos asistenciales. Desde el crónico hacia la gestión de la demanda, un proyecto que tenemos de agendas para recuperar una actividad de calidad, una agenda de no demorable para poder absorber el exceso de demanda. Pero vamos a apostar por un modelo individualizado que cada centro y cada equipo construya su propio mapa asistencial, siempre centrado en el valor y un poco centrado en el paciente. Este proyecto engloba muchos otros proyectos que ya os digo son el proyecto de agendas, gestión de la demanda, trazabilidad o aumento de la capacidad resolutiva de las unidades de apoyo, y ese es nuestro principal reto de cara al año que viene. Muy rápido, pero yo creo que esto es lo que yo os quería trasladar en esta introducción. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sonia. Y pasamos ahora la palabra a Elvira Callejo, directora técnica de Planificación, Atención Primaria y Derechos de los Usuarios de la Comunidad de Castilla y León. Tienes la palabra, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la organización por haber contado con nosotros para participar en este evento y, por tanto, permitirnos hablar un poco de los proyectos que tenemos, algunos en marcha y otros todavía dispuestos a echar a andar. Castilla y León tiene los mismos problemas de salud que tienen el resto de las comunidades, los mismos problemas en atención primaria que el resto de las comunidades, y además tenemos algunos problemas propios relacionados con la idiosincrasia de nuestra comunidad, con esta enorme dispersión tanto de la población como de los profesionales que tienen que moverse tanto para atender a tantos puntos.
nosotros nos hemos propuesto algunos cambios organizativos para intentar mantener o recuperar las características de la atención primaria, esas características de accesibilidad, de equidad, de eficiencia y de resolutividad. El modelo, como habéis dicho aquí, el modelo organizativo que tenemos es un modelo que no se ha actualizado desde hace más de 35 años que se creó, pero sí que es verdad que ha perdido algunas cosas en el camino y se ha ido desviando hacia un modelo ahora mismo basado en la demanda de la persona y basado fundamentalmente en la figura del médico. Nosotros lo que queremos es reconvertir hacia un modelo más centrado no tanto en la demanda como en las necesidades de salud y no tanto en una única figura del equipo como en el equipo multidisciplinar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que para centrarnos en las necesidades de salud primero tenemos que conocerlas y tenemos que necesitamos para ello unos profesionales mucho más proactivos de lo que tenemos ahora. No podemos esperar a que el paciente demande, tenemos que ir a atender lo que sabemos que ya necesita. Pero una vez que el paciente ha contactado con el sistema y ha expuesto su demanda, también tenemos que conocer qué necesidad hay detrás de esa demanda. Entonces, tenemos un proyecto de canalización de esa demanda para poder dar respuesta por el profesional más indicado y con el tipo de cita más apropiado para la necesidad de salud que hay detrás. Y luego también creíamos que teníamos garantizada la accesibilidad y la pandemia nos ha demostrado que a veces las dificultades, cuando nos cambian las condiciones, tenemos muchas dificultades para que el sistema sea accesible al paciente. Y con respecto al equipo multidisciplinar, lo que queremos hacer es desarrollar y potenciar al máximo las competencias de todos los actores que están en la atención primaria. Ya se ha hablado en otras mesas del papel que tiene que tener la enfermería. En una población como la nuestra, envejecida, con enfermedades crónicas y tan necesitada de cuidados, la enfermería tiene que tener muchísima más presencia en los equipos de atención primaria. No solamente de forma numérica, porque en nuestra comunidad hay menos enfermeras que médicos en los equipos, sino también en el protagonismo en su actuación. Y tenemos que evitar que caiga en la trampa de responder a la demanda en la que han caído o hemos caído los médicos. Dentro de este desarrollo de las competencias, nos parece importantísima la figura del profesional administrativo. Atención primaria tiene una importante labor administrativa que hacer. No olvidemos que una de nuestras funciones es ser el gestor del paciente dentro del sistema. Y hemos como desprestigiado esa tarea administrativa porque la ha hecho el personal menos indicado para ello y entonces pues queremos quitarnos esa carga de encima y sin embargo nosotros creemos que es importantísima esa labor. Y por otra parte también hay que seguir desarrollando las competencias de los médicos. En nuestra comunidad tenemos un riesgo con esos cupos tan pequeños donde el médico pasa mucho tiempo en desplazamientos y con el riesgo de pérdida de competencias. Entonces, nos parece que eso es algo también que hay que abordar, hay que garantizar el mantenimiento de las competencias y hay que desarrollar al máximo sus competencias también mejorando la capacidad resolutiva, tanto de nuestros numerosísimos consultorios rurales que tenemos con una capacidad francamente baja como aumentando los catálogos de pruebas complementarias a los que tengan acceso los profesionales. Entonces, para el desarrollo de este modelo basado en las necesidades y en el equipo, tenemos una serie de proyectos ya en marcha. Uno de ellos, obviamente, es la cartera de servicios que se presentó justo antes de empezar la pandemia y que hace mucho hincapié en la educación sanitaria y en las actividades comunitarias, algo de lo que ya también aquí se ha hablado, ¿no? De implementar la participación y la corresponsabilidad de la población en su salud. Este camino, digamos que no lo hemos podido andar como hubiéramos querido, pero ahí está trazado para ponernos a avanzar en él en cualquier momento. Otro proyecto que nos parece muy importante y que da respuesta a muchas de las cosas que yo os he comentado es la creación de unas unidades administrativas de área. Estas unidades tendrían, por una parte, una tarea en cuanto a la homogeneización y organización de las agendas y de las citas. Por otra parte, también contribuirían a dar a la citación de las personas, es decir, a garantizar ese acceso telefónico que hemos tenido o que todavía tenemos muy dificultado, y a la organización, protocolización y canalización de toda la importante tarea administrativa que tiene que hacer la atención primaria. También en esto ya tenemos una cosa muy avanzada de un módulo administrativo para ir recogiendo toda esa demanda administrativa y canalizándola de forma adecuada. Estas unidades también tendrían una importante tarea en la formación del personal administrativo, tanto actual como el que se vaya incorporando a los centros.
Con respecto al aumento de la capacidad resolutiva, tenemos algunos proyectos puntuales, como la del test de detección de virus respiratorios o el test de, vamos, la posibilidad de hacer determinación de Tienes que ir terminando. La mejora de la dotación de los consultorios rurales, que ya os he comentado, y esa revisión que estamos haciendo del catálogo de pruebas complementarias a solicitar desde atención primaria con la única limitación de la indicación, no del nivel en el que estas pruebas se soliciten. Y por último, quería comentaros que también estamos trabajando mucho en la mejora de la coordinación con el nivel hospitalario. Tenemos ya un proyecto de interconsultas no presenciales que está en marcha en todos los hospitales de la comunidad y que se va implementando poco a poco en todos los servicios. Varios proyectos de telemedicina, de teledermatología ya en marcha, uno de teleatención en el medio rural pediátrica, en el que hay una atención coordinada entre el equipo de atención primaria y el servicio de pediatría del hospital de referencia, tanto para la atención ordinaria como para la atención urgente. Tenemos un pilotaje también que a mí me parece muy interesante porque es una UCA, una unidad de continuidad asistencial de un área con un equipo de atención primaria y con la residencia de anciano más grande de toda la zona para que puedan trabajar coordinadamente, tener acceso a la información y poder tomar las decisiones de manera también conjunta. Y bueno, pues los proyectos de telepresencia, de urgencias, conectando los PACs con los hospitales y otros proyectos también de telemedicina. Nosotros creemos que con el desarrollo de estos proyectos estamos mejorando esa efectividad y la eficiencia del sistema y garantizando o mejorando la competencia de los profesionales, que creemos que es lo más importante de cara a la motivación, que es otra cosa que nos preocupa mucho. Bueno, Elvira, tienes que terminar ya. Efectivamente, están más motivados si tienen más herramientas a su alcance y si tienen pues todos estos proyectos que hemos comentado en marcha. Muchas gracias. Bueno, es que tenemos que ir cumpliendo los términos, aunque era muy interesante todo lo que se ha estado diciendo, de verdad. He tomado nota lo que he podido. Bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a Diego Vargas Ortega, que es el director general a José Flores Arias, que es el director gerente del Servicio Gallego de Salud. Perdona, José, tienes la palabra. Nada, ¿qué tal? Gracias, Ignacio, por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros compartiendo. He estado un ratito conectado, pues la verdad es que tenía también otras reuniones ya en mi agenda y he podido ver un poco lo del final. Pero bueno, por lo que he visto de resumen y por lo que he escuchado, básicamente todos tenemos la misma idea. Es decir, sabemos un poco cuál es el diagnóstico de la atención primaria. En Galicia, como bien decías, no sé, quizá en algunas de las cosas que sí he escuchado vamos un poquito por delante, en otras seguramente no, pero sí que nos habíamos puesto a trabajar ya en 2019, antes de la pandemia. Sabíamos que nuestra primaria de aquí en Galicia sí funciona, tiene una altísima capacidad, porque tenemos, es verdad, unos médicos, enfermeros y demás personas que trabajan en atención primaria con una altísima implicación y lo demuestran evidentemente que tenemos cifras de longevidad importantes, ¿no? El tratamiento del paciente crónico, que yo creo que es parte del objetivo de primaria, igual que lo que es la mejora de la salud en general, concienciar a los pacientes del autocuidado. Todo eso yo creo que aquí lo estábamos haciendo, pero sí que es verdad que en 2019, como decía, nos hemos puesto a trabajar antes de la pandemia en 3 vías a la vez, ¿no? Primero, en la elaboración de un plan gallego de atención primaria, que se fue puesto de 2019 a 2021. Evidentemente, como habéis dicho ya, los otros compañeros hemos tenido por medio de esta pandemia que nos ha obligado a ralentizar un poquito el desarrollo que a nosotros nos hubiese gustado de todo eso. Por otra parte, hemos trabajado también con un equipo específico, un grupo específico, sobre todo representando sociedades científicas, de las que muchas han estado hoy aquí hablando de atención primaria y que han generado un documento que es el Plan Vertebrador de Atención Primaria, que yo creo que no hay ninguna duda, y no es por decir algo que ya es obvio, pero que sí que la atención primaria tiene que ser el eje vertebrador de nuestros sistemas de salud, o un sistema de salud que se precie, moderno como el que tenemos ahora mismo, y a la vez se ha generado, pues yo creo que necesariamente un órgano que es el Consejo, que llamamos aquí Asesor de Atención Primaria, que está legítimamente autorizado para tener una serie de capacidades en sus reuniones y en sus trabajos en diferentes comisiones, pues de llevar o de plantear una serie de mejores o una serie de estrategias hacia donde el sistema, en este caso gallego de salud, deberíamos de trabajar, y que así nos lo hacen saber en las reuniones que tenemos con ellos, ¿no? Como bien os decía,
todo esto nos lo ha detenido un poco en la evolución que nosotros pretendíamos, ¿no? Concretamente, si hablásemos del Plan Gallego de Salud, este Plan Gallego de Salud, pues, oye, pues hemos trabajado mucho en él al principio. Es un Plan Gallego de Salud que ya, como os decía, desde el año 19 nos habíamos puesto a trabajar con él y que se ha puesto a trabajar a 123 profesionales de todas las categorías profesionales de atención primaria. Esos 123 profesionales representábamos, como bien os decía, médicos de familia, a pediatras, a personal de administración, a farmacias, farmacéuticos de atención primaria, a personal de todo tipo que trabaja en atención primaria, ¿no? A odontología, a gente que trabaja en los puntos de atención continuada nuestros gallegos y han elaborado pues unas 525 nada menos propuestas en ese tiempo que han trabajado en esas incansables reuniones desde enero hasta febrero de 2019, ¿no? También a la vez hemos abierto un buzón de sugerencias para que a este plan cualquier profesional, aunque no estuviese en este grupo de los siempre 100 elegidos, por decirlo de alguna manera, 123 profesionales, pudiesen enviarnos en este buzón de correo específico para eso sugerencias y nos han llegado pues de 270 profesionales. Lo mismo, como no puede ser de otra manera, en un momento en el que vivimos moderno, en el cual cada vez tiene más poder el ciudadano, el paciente, como no puede ser de otra forma. Aquí en Galicia trabajamos mucho con el Consejo Asesor de Pacientes, tenemos uno único por toda la comunidad y luego uno específico aparte por cada una de las áreas sanitarias. Es decir, hay 7 áreas sanitarias, 7 consejos, más el central, que es el que trabaja con los servicios centrales de nuestra Consejería de Salud, ¿no? A través de ellos nos han llegado 4.549 aportaciones más a este plan. Y se ha trabajado también con la Federación Gallega de Municipios y Provincias, se ha trabajado con la Consejería de Educación y de Política Social, de manera que todos ellos han podido aportar sus diferentes sugerencias. Bueno, pues la mezcla de todo esto, el cóctel de todo esto, ha llevado al documento publicado que tenemos ahora encima de la mesa, que os decía que es el Plan Gallego de Atención Primaria, que ya se ha puesto en funcionamiento ese mismo año 2019, que ha tenido su aprobación en el Consejo de la Junta de Galicia en mayo de 2019. Y bueno, que hemos trabajado en 7 líneas estratégicas, algunas de las que compartimos con algunas que habéis ya comentado aquí. Básicamente, pues las líneas estratégicas serían pues, recursos humanos, como no puede ser de otra manera, tanto la dotación de plazas adecuadas a las necesidades de recursos humanos que tiene atención primaria, tanto lo que es la generación de todas aquellas plazas que estaban un poco pendientes de OPE, de ser ofertadas en una OPE, como la creación de nuevas plazas, con una importante aportación económica, por supuesto que sí. El plan en general lleva una dotación económica de más de 102 millones de euros en estos años, ¿no? Que contempla no solamente esta parte que os decía de la primera línea estratégica, sino que son todas las otras líneas. Las otras líneas que hemos trabajado es, como no puede ser de otra manera, la coordinación entre los diferentes niveles, atención primaria especializada y aquí el servicio de emergencias sanitarias, que es el 061, en el diseño de esos equipos de atención primaria que también hablabais, con los nuevos roles que todos tenemos clarísimos que tienen que asumir los diferentes jugadores de atención primaria. No podemos basar todo en una atención primaria médico-dependiente. Hemos generado esa atención médico-dependiente y para muchísimas cosas, lógicamente, tenemos que poner a jugar al personal de administración, por supuestísimo, al personal de enfermería. He escuchado en algún caso el tema de la vacunación y, si me permitís, aquí nosotros hemos trabajado desde el principio en la vacunación con todo nuestro personal de atención primaria. Hemos hecho a personal de atención primaria responsable de la vacunación, concretamente al personal de enfermería, creando unos equipos específicos para vacunar desde el primer momento en lo que son las residencias sociosanitarias, de manera que les hemos eximido del resto de sus funciones, sustituyéndolas, por supuesto, y se han dedicado, se han formado, se han hecho expertas o expertos en vacunación y están vacunando a día de hoy pues casi 200 enfermeros aquí en Galicia, exclusivamente dedicados y, ya os digo, se han formado y se han hecho muy exclusivos a la hora de hacer este tipo de acción. Y concretamente, que hemos empezado ya a vacunar esta semana pasada a los mayores de 80 años, hemos dicho que para esta gente que necesitan una especial llamada, un especial cariño en esa citación, hemos puesto a trabajar también al personal de administración, de manera que hemos hecho lo mismo con enfermería. Les hemos quitado de sus centros de salud a los más expertos, les hemos sustituido y les hemos puesto en centrales de llamada exclusivamente para personal de 80 o más años, porque evidentemente todos sabemos que es personal que, bueno, hay que llamarle varias veces, tiene muchas dudas y hay que dedicarles un tiempo especial. Los hemos hecho expertos, por supuesto, en citación y en generación de citas para esta gente de mayores de 80 años. Bueno, y sigo con los ejes estratégicos. El cuarto que hemos diseñado es la atención a la demanda, que tanto preocupa, por supuesto, en la elaboración de las agendas, en la sobredemanda, esa que tanto, entre comillas, molesta y tanto descoordina el buen hacer de nuestro personal de atención primaria en el día a día. Pues con la generación, evidentemente, aquí tiene cabida los nuevos roles, el triaje. Ahora mismo, como también comentabais algunos de vosotros, la pandemia
puesto a funcionar de alguna forma sola estas medidas y hemos puesto que el triaje ya lo realiza de alguna forma cada uno de los médicos en su primera llamada telefónica para considerar si debe ser atendido o no, de qué manera, prioritario o no, o si debe ser derivado a algún otro nivel asistencial aquí en nuestra comunidad. La quinta línea estratégica, como no podía ser de otra forma, y aquí en Galicia tenemos mucha tradición, eso es la formación, la docencia, la investigación, quizá investigación es donde más cojos estábamos. Sí que formación y docencia tenemos una experiencia con la agencia que tenemos aquí del conocimiento y que dedica muchas horas a la formación de nuestro personal sanitario, ¿no? La sexta es la relación con los pacientes, que os decía anteriormente. Aquí tenemos ese consejo asesor de pacientes, igual que a nivel de las 7 áreas. Y con la comunidad. Por supuesto que tenemos que tener una amplia relación con la comunidad, tenemos que dar esa capacidad para que existan esos planes de salud locales, de manera que no es lo mismo un centro de salud en un lugar que en otro. Los planes de salud tienen que ser locales, tenemos que dar esa capacidad o esa autonomía o ese poder a los representantes o a los directores o coordinadores de los centros de salud para poder tener esa relación con su comunidad, para poder actuar en salud comunitaria, para poder llevar más allá de lo que solamente el mero hecho asistencial con nuestros pacientes y no esperar la demanda, sino que adelantarnos, que es una de las grandes evidentemente ventajas que tiene atención primaria, que nos podemos adelantar a que aparezca la patología, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en esto. Y luego, por último, se ha añadido un séptimo eje estratégico, que eran los planes de necesidad, como no pueden ser de otra manera, tanto a nivel de infraestructuras, con la renovación de muchos de los centros. En algunos casos hemos construido ya centros nuevos que se han inaugurado recientemente y tenemos, por supuesto, ahora que parece que tenemos esos fondos, tanto los Next Generation como los REAT y tal, todos estos fondos que nos tenemos que gastar y que vamos a tener que dedicar. Y muchas veces lo decimos, casi no tenemos la capacidad de poder gastarnos todo el dinero que parece que vamos a poder tener, pues sí que vamos a dirigir mucho de este dinero a poder construir nuevos centros modernos, más adaptados, más accesibles y que sean, pues que generen tanto una mayor confort a nivel de pacientes como a nivel de los propios trabajadores, por supuestísimo. A nivel de la parte de los TICs de tecnologías, bueno, he escuchado también algunas de las ponencias, bueno, aquí en Galicia, yo, entre comillas, estaba ciertamente tranquilo en ese nivel, porque sí que tenemos, como bien sabéis, desde hace ya muchos años, una historia clínica que es Janus, que llamamos aquí, que es una historia clínica en la cual puede acceder todo el mundo en constante renovación, todo el mundo médico a nivel de todos los niveles asistenciales, de manera que esos problemas que contaban en alguna de las ponencias de que una prueba, sea de la que sea, realizada a cualquiera de los niveles, sea hospital o primaria, la puede ver cualquier persona que trabaje en nuestro sistema público de salud. Y es más, estamos avanzando en este momento y ya está, es un hecho real que nos ha venido un poco a apurar o a empujar la pandemia, con que ese acceso también a nuestra historia clínica sea desde los centros de atención sociosanitaria, desde las residencias sociosanitarias, de manera que donde haya personal sanitario, enfermería o personal sanitario médicos van a poder acceder a todas las pruebas, a todos los fármacos que se les hayan prescrito, a toda la situación a nivel de historia clínica de cualquiera de los pacientes que allí vivan, que realmente lo que hacen es vivir en este tipo de casas, ¿no? Bueno, con todo esto, yo creo que, como os decía, hemos trabajado de forma que conjunta en estas 3 líneas. Seguimos trabajando a día de hoy. Insisto que tenemos un poco tanto lo que es la publicación del eje vertebrador a nivel de atención primaria como el propio Plan Gallego de Atención Primaria siguen la misma línea, es decir, personas que incluso yo creo que si no son las mismas han compartido por lo menos compañeros de instituciones y se les ha dado cabida en este Plan Gallego a todo el mundo, no solamente a sociedades científicas, sino colegios médicos, colegios de enfermería, a colegios de todo tipo de las instituciones. Y bueno, ya veo a Ignacio que está haciendo el gesto de que se ha acabado, por lo cual no me voy a enrollar más y dejamos para después el debate. Muchas gracias, Ignacio. Claro, que quiero que nos quede un poquito de tiempo para el debate, porque hay algunos temas que quería plantear y tenemos todavía a Teresa. Os avanzo que quería hablar un poquito sobre los diferentes modelos que se han expuesto, sobre el tema de empoderamiento, valga la palabra, de los médicos de primaria para que puedan tener herramientas de pruebas diagnósticas que permitan mucha más eficiencia y eficacia en sus actuaciones. Y también había otro tema que también quería tocar, que es el tema de la hiperfrecuenciación, ¿no? que hay en primaria y cómo se puede administrar ese tema, cómo se puede regular. Bueno, María Teresa, tienes la palabra, por favor.
Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes y gracias a la Fundación Bamber y a todos, y encantada de compartir mesa con estos ponentes tan excelentes. La verdad es que la ventaja de ser la última pues es el haber escuchado todas las ponencias anteriores. Se han dicho cosas muy interesantes, la verdad, pero permítanme reforzar algunos comentarios que se han dicho y aportar quizás algunos otros, ¿no? Con algunos otros enfoques. Desde luego, lo que sí ha quedado claro es el papel relevante de la atención primaria, y no solamente como conjunto asistencia, sino según lo que aporta cada uno de sus diferentes tipos de profesionales sanitarios, ¿no? Se ha hablado de médicos, de enfermeras, todos aportan en este nivel. Y me gustaría aportar un dato, y es que allá por los meses de abril o mayo del año pasado, la Comisión de Reconstrucción que se trabajó a raíz de la situación de pandemia que teníamos, ya indicó, ya identificó y ya propuso para trabajar dos importantes acciones a nivel de atención primaria. Una fue, y lo voy a leer, incrementar los recursos dedicados a la atención primaria para que se cubran adecuadamente los objetivos asistenciales. Y otro objetivo fue incrementar el nivel de resolución de la atención primaria para poder resolver la inmensa mayoría de los problemas de salud, facilitando el acceso a pruebas, además incluyendo el apoyo administrativo, como muy bien decía antes Elvira como ejemplo de proyecto, y también el tecnológico. Desde luego, la atención sanitaria ahora mismo está demandando una mayor eficiencia. ¿Y qué pasa? Pues que el Sistema Nacional de Salud creemos que aún todavía no llega a cubrir esa capacidad para atender esas demandas. Hay más cantidad de pacientes, hay listas de espera que son difíciles de gestionar, hay restricciones presupuestarias, demasiados factores que impiden que se pueda hacer una adecuada capacitación de este nivel asistencial. La adecuación tecnológica en atención primaria está demostrado que reduce tiempo en los procesos asistenciales, y también una mayor disponibilidad de una capacidad diagnóstica en este nivel, en el nivel de atención primaria, pues se ha demostrado que puede llegar a reducir las pruebas de diagnóstico en un 16% por eliminación de pruebas innecesarias y de una mejor resolutividad. Y desde luego también ahorra costes al sistema que pueden llegar a casi unos 200.000 euros al año. Estos son diversos estudios que han salido publicados. Desde luego se ha hablado antes de medicina resolutiva, de telemedicina, digitalización, pero hay que hablar también de diagnóstico rápido y de pruebas de point of care, donde llevan al pie del paciente ese diagnóstico para que el clínico pueda tomar esa decisión. Es decir, herramientas las hay. Hay herramientas. Lo que pasa es que la implantación de pruebas de diagnóstico a nivel de atención primaria en nuestro país, desde luego, está todavía distribuido de forma muy desigual y muy asimétrica, ¿no? Desde luego, el desarrollo que todas las compañías de tecnología están haciendo, y entre ellas Abbott, pues se ha llevado a cabo un desarrollo enorme en innovación, y ha demostrado que la tecnología puede estar al lado del clínico. Puede estar al lado del clínico en su entorno, en su centro y también en su consulta o incluso en la atención domiciliaria. Si nos comparáramos con países nórdicos de Europa, por ejemplo, donde muchas consultas de médicos de atención primaria tienen una mayor capacidad de resolución en este sentido, desde luego pues, veríamos un poco la asimetría que hay en este sentido. Y permítame que les ponga un ejemplo que yo creo que puede ser interesante conocerlo, porque así yo creo que lo visualizaríamos más. Pues, por ejemplo, resolución de diagnóstico en primaria, por ejemplo, con parámetros clínicos como son el estreptococo A o la proteína C reactiva, que aportan una mejor decisión para el clínico a la hora de prescribir, por ejemplo, un antibiótico, pues iría alineado con planes como los que tiene el Ministerio de Sanidad y también avalado por la Agencia del Medicamento, como es el plan para evitar la resistencia a los antibióticos, ¿no? Es decir, está demostrado que una mayor optimización de la prescripción de antibióticos facilitaría la eliminación de resistencias hasta en un 42%. Yo creo que son factores que tendríamos que tener en cuenta, y luego otros parámetros clínicos como puede ser una hemoglobina glicosilada para un paciente diabético o un perfil lipídico para un paciente con riesgo coronario. Yo creo que son pruebas que, si a los pacientes nos dicen que mi médico podría tener ese resultado en 5, 6, 7 minutos antes de salir de la consulta, quizás se podría optimizar mucho más las derivaciones o incluso los tratamientos farmacológicos que el clínico decidiera en ese momento, ¿no? Es decir, resolutividad es necesaria. Y no me alargo más porque me gustaría dejar tiempo para las preguntas, pero desde luego un poco como conclusión me gustaría dar la visión nuestra. Nuestra visión es que está claro que es necesario dotar a la atención primaria de una mayor capacidad de resolución, con todas las herramientas diagnósticas necesarias para la ayuda de la decisión del clínico, y que pueda, por lo tanto, contribuir así a transformar el actual modelo asistencial, ¿no? Desde luego, esa mayor voluntad también se necesita por parte de los gestores, que tienen que hacer una distribución de recursos pues, óptima y allá donde se necesite. Y nada más, muchísimas gracias por escuchar y gracias en nombre de Abbott.
Muchas gracias, Teresa. Pues vamos a iniciar un poco el debate. Eh, yo querría plantear lo siguiente. Hemos estado escuchando los planes, el Plan Estratégico 2024 de Madrid, todo el plan de actuación que tiene Castilla y León, el plan de Galicia, que iniciado en 2019, ¿no? Bueno, y otros planes que hay, todo el tema de la SOSI del País Vasco, o hemos tenido la oportunidad también de conocer el modelo de actuación de las áreas sanitarias que se gestionan, áreas sanitarias públicas, ¿no? Pero que se gestionan por Ribera Salud, como el área de Vinalopó. Y yo os diría, bueno, realmente hay un conocimiento, hay un estudio. Vuestra gente se desplaza a otras comunidades para hablar con los responsables de otras comunidades, a ver hasta dónde han hecho, qué experiencia tienen, cómo vamos a actuar. O se limitan únicamente a leer lo que publican, o ni siquiera eso. Es decir, yo echo de menos la interacción. Yo sé que se hace, ¿eh? No, yo soy consciente de que se hace porque tengo algunos ejemplos, ¿no? Pero me gustaría que alguien de vosotros opinara sobre ese tema. ¿Quién se atreve? A ver, yo si queréis os digo un poco el ejemplo de Madrid. Yo creo que efectivamente es clave, o sea, yo creo que casi todo está inventado y que realmente el aprender de la experiencia de los demás es fundamental. Yo creo que, por ejemplo, sí que intentamos, o sea, nosotros por lo menos entiendo y los demás entiendo que también, cuando se pone en marcha una iniciativa siempre se explora lo que se hace no solamente en el ámbito de otras comunidades, sino en ámbitos fuera de España, de modelos de atención primaria potentes, ¿no? Porque realmente es cierto que, aunque tenemos un marco normativo rígido, pero sí que es verdad que todos intentamos poner este tipo de iniciativas. Es verdad que luego hay sociedades como la SEDAP, por ejemplo, que es la Sociedad de Directores de Atención Primaria, que realmente es un foro muy interesante. También es verdad que la pandemia otra vez, pues es verdad que ha hecho que, bueno, pero que no lo haya, pero yo creo que sí que hay foros en los que realmente son experiencias muy enriquecedoras donde se comparten experiencias. Sí es cierto que yo creo que de alguna manera sería muy interesante ampliar este tipo de iniciativas. Y sí que sería muy interesante, ya no solamente leer una publicación, como bien has dicho, Ignacio, sino ir un poquito más allá. Y yo creo que el tener puntos de encuentro entre gestores de diversas comunidades autónomas o foros, pues como el que hemos tenido hoy, pero sobre materias específicas, yo creo que sí que sería algo a trabajar y a potenciar. Por lo menos yo creo que sería algo que nos resultaría a todos de muchísimo interés. Sí, yo iría un poco más que eso. Yo creo que sería bueno visitar. Es decir, que las responsables de una comunidad autónoma visiten cómo funciona en otro sitio, hablen con la gente, vean, evalúen, identifiquen si hay herramientas que pueden ser reutilizables, si hay modelos que pueden ser reutilizables. Yo creo que sería bueno visitar y visitarnos dentro de nosotros, porque tenemos 17 modelos. 17 modelos y yo no creo que fuera ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania sean capaces de hacerlo mejor que nosotros. Pero yo en ese sentido había planteado en un momento determinado que el antiguo Instituto de Gestión Sanitaria, que estaba inerme sin hacer nada, más vale que hubiera quedado así, porque lo que ha hecho últimamente pues no parece que sea muy apreciable, ¿no? Se creara en ese instituto precisamente una serie de elementos que permitieran esa interrelación y ese contacto, ya no a nivel político como en el Consejo Interterritorial, sino a nivel de gestión y a nivel operativo entre las diferentes comunidades autónomas. Bueno, yo no sé si hay algún tema que se os ha quedado en el tintero y que queráis sacar alguno de vosotros. A ver, Carlos, ¿hay alguna, queréis recabar sobre algún tema? Yo diría que lo que hemos pretendido en este acto es concienciar de que necesitamos no reforzar la atención primaria, no, aunque evidentemente hay escasez,
hay escasez de profesionales, hay escasez de dinero, de financiación, etcétera, ¿no? Pero no se trata de reforzar ni con dinero ni con profesionales. No, se trata de transformar. Y lo que aquí estábamos planteando es una transformación hacia un modelo que es un poco el que desde la Fundación estamos planteando, que al final, con todo lo que hemos recibido hoy de todos vosotros, yo creo que hay una convergencia hacia ese modelo. Todo el mundo coincide que la asistencia primaria tiene que ser el eje del sistema sanitario. Pero claro, también todos han puesto sobre la mesa de que malamente puede ser el eje del sistema sanitario si tenemos una precariedad en el empleo, si tenemos una inestabilidad en los médicos que los atienden, si se dan toda esa serie de circunstancias que hemos planteado y que hacen que eso sea inviable hoy en día. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. Entonces tenemos que transformar la asistencia sanitaria para que sea capaz de realmente de ser el eje del sistema sanitario y todo lo demás pivote alrededor. Como planteaba muy bien María José Miralles en la primera sesión. Bueno, pues os animo a que leáis mi discurso de entrada, donde de alguna manera he resumido el tema. Tenemos en la Fundación, tenemos editado un libro que era la transformación de nuestro sistema sanitario, en el que participaban varias personas de diferentes comunidades autónomas, todas de un relevante prestigio, y además muchas de esas son jefes vuestros. Y luego publicamos también otro librito sobre la transformación de la atención sanitaria, ya cómo transformar lo que es ya la relación con el paciente, que os animo a leer. Y en todo caso, el discurso introductorio que yo he hecho, pues hace un pequeño resumen de esto, ¿no? El modelo, yo creo que todos vamos hacia ese modelo. El modelo de integración que se ha hecho en Galicia, yo creo que es muy importante, sobre todo la capacidad que tienen de compartir la información en todos los sitios. Esa disponibilidad de la información de la historia clínica es algo extraordinario que se ha hecho, yo creo que han sido los pioneros. También eso se ha hecho, aunque no están aquí en el País Vasco, con la carpeta del paciente, y ahí se ha trabajado también muy bien en esa línea. Y yo sé que ha habido intercambio de conocimiento entre Galicia y País Vasco muy, muy interesante, que ha enriquecido a ambos, ¿no? Pero esto no debería de hacerse de manera bilateral, sino que tendríamos que tener en una interrelación multilateral, que es lo que yo animo a todos desde la Fundación, ¿no? Ignacio, perdona, es que hay una pregunta para Sonia que yo la estaba viendo por aquí, seguramente que la tendréis en el chat. Perdona. Muy bien, es verdad, dice, ¿hay alguna perspectiva en la Comunidad Autónoma de Madrid para crear áreas integradas de salud para coordinar mejor la AP y la primaria y la especializada? ¿Cree que sería adecuado para una comunidad como es la madrileña? En estas comunidades tiene buenos resultados tener un gerente para un área del que dependa una red de asistencia primaria y asistencia especializada. Bueno, yo quería añadir, en la Comunidad de Madrid está el concepto de área única, pero ya también hay áreas de salud, y los gerentes de los hospitales suelen ser los gerentes de las áreas de salud, pero creo que no va eso más allá de ello. Creo que ahí no hay, porque hoy en día no es más que nominal, pero no creo que realmente se esté haciendo una gestión de área de salud. No, los gerentes de los hospitales no son los gerentes de las zonas de salud. En Madrid, por un lado, está, no hay perspectiva de trabajar en esa línea. Yo creo que es un modelo que tiene ventajas e inconvenientes, como todos. En Madrid se ha apostado porque quizá tenemos muchos hospitales, muchos centros de salud, hay zonas básicas, o sea, hay direcciones asistenciales, pero por ejemplo en Madrid está dividida en 7 direcciones asistenciales que tienen múltiples hospitales. Entonces, en Madrid lo que se optó por trabajar es a través de la creación de una figura, que es el director de continuidad asistencial, que es un médico de familia que está incluido en el equipo directivo del hospital. Entonces, a través del director de continuidad asistencial y los directores de las diferentes direcciones asistenciales es donde fundamentalmente se trabajan esos procesos de continuidad. Nosotros ahora mismo
Hemos creado además en Madrid a nivel del SERMAS una gerencia de planificación estratégica y ahora mismo lo que estamos haciendo es trabajando los 4 gerentes, tanto gerente del SUMA como de atención primaria, hospitalaria y planificación estratégica, estamos trabajando de forma muy coordinada y nosotros ahora mismo lo que apostamos son por modelos en los que realmente creemos procesos asistenciales y que cada zona, cada hospital trabaje con sus centros de salud de referencia en procesos asistenciales, pero a través fundamentalmente de la figura del director de continuidad y el director asistencial de la zona de primaria. Realmente la integración, bueno, nosotros en Madrid siempre hemos pensado que en cierta forma es un modelo de trabajo bueno. Yo creo que hay sitios que funcionan muy bien, pero hoy por hoy no es un modelo en el que nosotros tengamos pensado trabajar. Yo me gustaría también comentar que en Castilla y León tenemos los 2 modelos, hay 11 gerencias y prácticamente la mitad están integradas y la otra mitad no. Y no es necesariamente mejor para la atención primaria que estén integradas. No tenemos esa experiencia, ¿eh? Sin embargo, lo que plantea Sonia de un coordinador asistencial es mucha mejor idea seguramente. Quiero aprovechar, es un detalle solamente, pero es un detalle de la pregunta y lo enlazo con algo del discurso de Ignacio inicial, y es la importancia del lenguaje. Ignacio planteaba no llamarlo atención primaria porque parecía que era un poco como inferiorizar la atención. Yo no tengo esa percepción, pero lo que sí que me parece que debemos de cambiar por todos los medios es confrontar atención primaria frente a atención especializada. Lo ha dicho también María José. Ahora mismo la atención especializada es toda y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por usar un lenguaje que diga lo que quiere decir. No hay una atención especializada, hay una primaria o un primer nivel asistencial y una hospitalaria, pero ambas son especializadas. Ya. Sí. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, mientras... Yo una última aportación, si queréis. Es verdad que, bueno, todos queremos correr demasiado, ¿no? Tenemos una atención primaria que llevamos trabajando con ella un montón de años. Hemos visto la necesidad de un cambio que al final seguramente tendríamos que haberlo iniciado antes, pero ahora que nos hemos puesto todos a andar y que de alguna manera nos ha obligado, por una parte, pues el envejecimiento de la población, las nuevas necesidades, también aspiraciones que tiene nuestro personal y que hay que cumplir con él y, bueno, darle esas capacidades que ellos quieren a nivel de gestión, incluso local, como decía anteriormente, con esos planes de salud local, con esa mayor capacitación y ese mayor poder de gestión que puedan tener por centro de salud. Yo creo que es el momento de trabajar en ese sentido. Insisto, queremos tener todos mucha prisa, pero también tenemos que ser conscientes de que estamos transformando una atención primaria que lleva un montón de años trabajando de una manera y eso pues es costoso y, lógicamente, hay soluciones, como yo os decía antes, de estos planes que hemos hecho en Galicia, que son a corto plazo, pero que eran 80 acciones que ya se han completado, pero otros son a medio plazo y otras a largo plazo. Entonces, bueno, hay que dar esa paciencia un poco tanto a pacientes como a profesionales de que esto sí que está ocurriendo, se está transformando, quizá no con la prisa que todos esperábamos o que quisiéramos, pero bueno, que está ahí ya. Muy bien. Pues nada, antes de cerrar, solamente voy a hacer un apunte, ya que tenemos aquí al responsable del Servicio Gallego de Salud. Y es que en un estudio que hicimos cuando publicamos este último libro de la reforma del sistema sanitario, la renovación de nuestro sistema sanitario, hice un estudio de lo que gastaba cada comunidad autónoma, bueno, no de lo que gastaba, sino de lo que presupuestaba. El presupuesto es la voluntad política. Luego el gasto real es la realidad, ¿no? Y ahí a veces difiere mucho del presupuesto, pero el que dotaba de un porcentaje mayor del presupuesto para sanidad, porque sabéis que los fondos que se transfieren a las comunidades autónomas no son finalistas, es la comunidad autónoma la que decide cómo lo reparte, pues la que tenía mayor porcentaje de presupuesto asignado a sanidad era Galicia. La que menor era Andalucía, entonces, estoy hablando de hace ya 3 años, me parece. Y la siguiente que le seguía en menor era Cataluña, que además tiene con unos presupuestos muy altos, muy fuertes, ¿no? Por tanto, el gasto per cápita era también muy bajo, ¿no? O sea que aquí ya habíamos puesto compromiso político y ya vemos que se ha puesto de manifiesto que Galicia tiene compromiso político. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Carlos, Sonia, Teresa,
Elvira, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, muy agradable y muy instructivo todo lo que nos habéis contado. Vamos a dar paso ya a la clausura.